Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto como cada tarde de viernes estar aquí en tu programa Debate y Controversia, y tengo la grata compañía de mi amigo William Yarmes. Buenas tardes a todos. ¿Es tu programa? Es el programa de todos nosotros. Es que como dijiste en tu programa, entonces yo digo, o sea, es tu hacia programa. La audiencia. Por eso es tu programa. Es el programa de la audiencia. ¿Es el tuyo? El de tuyo también, es de todo el mundo. Entonces es mi programa. Bienvenido. El programa de William Yarmes, así es. Programa de todos ustedes, querida audiencia de ADR y de Neptuno. Y bueno, pues vamos a empezar con los temas de esta semana que nosotros, pues digamos, escogimos como los temas más relevantes de esta semana. Como nosotros tenemos el poder, nosotros mandamos. Así es. E imponemos. Imponemos, somos muy autoritarios. Es la Junta de Imposición, se llama. La Junta de Imposición de temas. ¿Qué junta editorial? De debate y controversia. No. Es junta Vienes con todo, William, ¿eh? No, hombre, pues estoy jugando un poco con los términos, es muy divertido. Si usted viera los entrecortes de este programa y las juntas, de veras que se pone bueno. Pero bueno, ya es semáforo verde, William, en unas cuantas horas, cuántos días, a partir del lunes. Sí. De entrada, pues bueno, una gran alegría en el sentido que va avanzando este proceso de vacunación, pero también, por otro lado, hay una gran preocupación en parte de la población que dice que ve que la autoridad da este paso, aun cuando hay todavía pues un proceso que aquí en este programa hemos reiterado que va a ser un camino largo todavía por andar. ¿Cuál es el punto de vista con el que quieres arrancar este análisis del tema? Bueno, estás hablando de dos cosas, ¿no? Estás hablando del proceso de vacunación, ¿sí? Y estás hablando de la declaración del semáforo verde a partir del lunes 7 de junio, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. En lo que se conoce como el área metropolitana del Valle de México, que no la megalópolis, porque eso es otra cosa. Pero, ¿qué pienso de eso? Me parece que, bueno, la vacunación, ahorita le entramos a ese tema si quieres. Voy a tratar de ser lo más, ¿cómo decirlo?, riguroso y objetivo posible. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo con los indicadores dispuestos por la Secretaría de Salud y las autoridades mexicanas que han estado trabajando en este tema, que son varias, no es nada más la Secretaría de Salud, todas las secretarías y organizaciones involucradas, que han estado trabajando en el tema del diseño de los indicadores del semáforo epidemiológico. ¿Por qué digo que voy a ser riguroso? Porque si la autoridad está diciendo que los indicadores nos dicen que podemos declarar o que se puede declarar el semáforo verde, pues entonces adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que las 11 variables, o al menos la mayoría de las 11 variables o de los 11 indicadores que determinan el color del semáforo, están a la baja. Estamos viendo que lo que se ha dicho desde la perspectiva oficial, y es muy claro, es que se han reducido tanto el número de contagios como el número de hospitalizaciones, como el número de defunciones. Esos números van a la baja. Entonces, sí, y otros indicadores, son creo que 11 indicadores si mal no recuerdo, y eso es lo que determina cuál es el color del semáforo. Y además, cada gobierno, el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México, así como todos los demás gobiernos de cada uno de los estados, de los otros 30 estados, tienen sus propios indicadores y de acuerdo con su Secretaría de Salud y con su gobernador o gobernadora, toman sus decisiones en ese sentido. Pero son indicadores rigurosos, no es de, ¿cómo ves? Da .5, ¿le subimos a 6 o le bajamos? No, o le subimos un punto. No es así. Es muy claro, es muy estricto el control. Entonces, los indicadores en el área metropolitana del Valle de México dicen que, si es que un indicador puede decir, o lo que se infiere, es que ya podemos declarar o poner el semáforo epidemiológico, encender el color verde en el semáforo epidemiológico, lo cual me parece que está bien. Es decir, hemos tenido 1 año y 2 meses de pandemia, con todo lo que ello ha implicado.
además del confinamiento, una serie de cosas que han mantenido a la sociedad en un estrés, en una tensión, en una polarización, en un desconcierto, inmersos en el temor, en la incertidumbre, que yo creo que ya la gente está cansada. Está agotada en todos los sentidos, física y mentalmente. Hay estudios a nivel internacional de los efectos psicológicos que ha venido generando en los diferentes sectores de la población, tanto hombres y mujeres, en cuestiones de edad, es decir, por rangos de edad, todos los efectos en problemas mentales que está generando el tema de la pandemia. ¿Qué veo yo en este punto específico? Veo que necesitamos trabajar desde la perspectiva psicosocial, conceptos como identidad, conceptos como autoestima, conceptos como frustración, conceptos como capacidad, como resiliencia, que es un tema que está muy de moda ahora, conceptos como enfrentar el fracaso, enfrentar los problemas y tolerar la frustración. Creo que ese es un trabajo que desde hace muchos años, yo esto lo he venido viendo desde hace más de 20 años, este tipo de problemas que hoy son muy, muy sensibles y muy notorios. Entonces, creo que esa es una de las aristas que tenemos que entender y que tenemos que revisar. La gente está en un estado de alteración muy grave por todo lo que ha pasado, porque se nos rompió el esquema de un día para otro, lo cual me parece que así es esto. Así tiene que ser, así nos lo pidió el fenómeno epidemiológico que hemos estado viviendo y, hay que decirlo, que no ha terminado. La pandemia no se ha declarado acabada, consumida, frenada, clausurada, como quieras. No, o sea, todavía hay pandemia. Esto quiere decir que el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, está en el mundo, está presente, está generando contagios. México ha tenido la fortuna de que inició un proceso de vacunación, y ahorita vamos a hablar de eso, que inició un proceso de vacunación que ha permitido reforzar las defensas de algunas personas, de algún número de personas. Otra, hemos tenido también cierta inmunidad por las personas que se enfermaron y se curaron, y que generaron ciertas defensas también. Otro tema que tenemos muy importante es que el momento estacional que estamos viviendo favorece que el cuerpo humano se defienda mejor o debilita, para decirlo de otra manera, la presencia de la COVID-19 y de los contagios. Entonces, eso nos ha ayudado. Si aprovechamos esta temporalidad y antes de noviembre se vacuna a la mayor cantidad de personas posible, que van a ser muy pocos. Tengo entendido que hasta el primer trimestre del año estaremos vacunando a la mayoría de la población, según datos oficiales, según cálculos que están haciendo, ¿no? De 2022. Entonces, vayamos paso a paso, es decir, juguemos en diferentes canchas. Una cancha es la de mantener las medidas de seguridad, otra cancha es los que no se han vacunado, que esperen el momento y cuando les toque vacunarse que se vacunen, y otra cancha es salgamos a regenerar o a recuperar el país que queremos tener y salgamos a recuperar el nivel de vida y el estado de bienestar que teníamos o que creíamos que teníamos hasta antes de la pandemia. ¿Sí me explico? Creo que por ahí van las cosas. Y ahora, pues hablando de la vacunación, ya para terminar, lo que me queda claro es que no es el proceso de vacunación no es ni bueno ni malo. O sea, el gobierno no está haciendo ni bien ni mal. La gente, yo no sé, porque escucho muchas críticas, evidentemente críticas deleznables. ¿Qué quiere decir deleznable? Que no tiene sustento. Sí. O sea, críticas sin sustento, porque yo creo que la gente piensa, sin hacer un análisis profundo, la gente piensa que ya deberíamos de estar vacunados los 126 millones de mexicanos, más los 15 millones que viven fuera del país. Y es imposible. Eso quiere decir que no tenemos la capacidad de razonar ni de reflexionar sobre cómo es un proceso de vacunación en el mundo. Hay 7,300 millones de personas, como tú y como yo, que queremos vacuna o que necesitamos, yo no sé si todo el mundo la quiera, pero que requerimos la vacuna para poder defendernos de este fenómeno o de esta enfermedad generada por el SARS-CoV-2. Sí, tan sencillo que en este proceso tú ahorita ya cuentas con vacuna, yo ahorita estoy en
la siguiente tanda de los que les toca vacuna, ¿no? Uh-huh. Es un proceso, tiene que darse con una logística. Sí. El mundo no, ahora sí que fue un evento que llegó de la noche a la mañana, sí, y que tuvo que desarrollar el medicamento, que probarlo, que testearlo, hacer todo lo relativo. Y que sigue en experimentación. Exactamente. Esto tiene que quedar muy claro porque a veces la gente parece que no lo escucha o no lo quiere escuchar. Sí. Todas las vacunas que se están aplicando en todo el mundo, en este planetita azul en el que vivimos, todas están en etapa 3, en la fase 3 de investigación. Quiere decir que nosotros estamos siendo parte de un mega experimento en el mundo, que está bien, porque era la única manera de hacerlo, sacar las vacunas rápido. Ojalá y la gente tuviera tiempo y ganas e interés por leer los protocolos de la Organización Mundial de la Salud para entender cómo se determina que una vacuna se puede utilizar o no y cómo cambian los protocolos en una situación de emergencia. Todas las vacunas están en ese estatus. Cómo se aceleran y cómo se quitan algunos requisitos, ¿no? O sea, cómo se cortan algunas cosas que se pueden usar o que se pueden llevar a cabo después. ¿Sí me explico? No quiere decir que se quiten ya se las van a olvidar, sino algunas pruebas. Ahorita por la emergencia tienen que acelerar los procesos. Efectivamente. Y ya después van a corregir, van a hacer los ajustes necesarios, como incluso Pfizer indicó que no van a ser 2, tienen que ser 3 cargas por las actualizaciones de las variantes de bicho COVID. Esto, Luis, amigos que nos hacen favor de vernos, es muy importante entenderlo para poder saber y poder comprender cómo funciona el esquema de vacunación en el mundo. Esta es una campaña a nivel mundial. Y también hay que entender, y ese es otro paso, pero esto es para la gente que quiera leer y que quiera informarse y que quiera reflexionar, para poder tener una opinión pues con bases, ¿no? Bien sustentada. Hay que entender cómo se fabrica una vacuna. ¿Cuánto tiempo tardan en crear una vacuna, en descubrir que funciona, en probarla, cómo se hacen los protocolos de prueba? Y después, ¿cuánto le toma a cada uno de los laboratorios fabricar las vacunas? Y luego, ¿cómo se distribuyen? O sea, no podemos hacer, la gente quisiera que en 15 días hubiera 7,300, 15,000 millones de vacunas, suponiendo que todas fueran de 2 aplicaciones. ¿No? Entonces, dos aplicaciones, sí está bien dicho 2 aplicaciones, creo que sí. Entonces, o de 2 dosis, pues, ¿no? Porque no puedes aplicar una vacuna 2 veces. Ok. ¿No? Entonces, porque es que luego jugamos mucho con el lenguaje y no nos fijamos lo que decimos. Te atrapa a veces pero creo que sí es importante. Simplemente, mi reflexión es esa, en el término de la vacuna, en lo que se refiere a las vacunas. Revisemos, analicemos, informémonos, conozcamos cómo es el proceso y tratemos de entender por qué las cosas van en el ritmo en el que van. No hay un solo país que haya vacunado al 100% de su población, ni uno, porque no alcanzan las vacunas. Yo creo que México es uno de los países afortunados porque ahora a la gente que le gustan las estadísticas estamos en los primeros lugares de países con vacuna. Sí, en el 9. ¿No? O sea, creo que se están utilizando, porque México es un país que tiene dinero, México es un país que tiene recursos, el problema es cómo se usan. Y en este caso creo que se están utilizando bien, se han comprado vacunas, las vacunas no han dejado de llegar desde, si mal no recuerdo, el 22 o 23 de diciembre del año pasado, no han dejado de llegar. Se van surtiendo, se van aplicando y ahí vamos. Y que precisamente el día de ayer o antier ya está llegando al número deseado del 1,000,000 de vacunados diario. O sea, esa parte. Mira, eso es variable, pero eso no significa nada. Pero está bien, ¿no? O sea, que ha habido una gráfica en ascenso y esto va a cumplir el objetivo que tú comentabas para que estemos vacunados la mayor parte de la población. Es como el departamento de ventas de una empresa. Tú te pones tus objetivos y ya después analizas. Si los lograste, qué bueno, te pones objetivos nuevos más arriba o no los lograste, ¿por qué no los lograste? ¿Qué tienes que hacer para lograrlos? La autoridad de salud dijo, nosotros nos gustaría lo eficiente, lo mejor, lo más efectivo sería vacunar 1,000,000 de personas diarias. Se ha logrado creo que un par de días, no sé si se pueda lograr constante esta tendencia, si se puede mantener, yo creo que no, porque no dependemos, eso no depende de la autoridad mexicana. A ese punto voy. Depende de cómo te surtan las vacunas. No hacemos las vacunas nosotros. Estamos en el proceso de empacar, de envasar. De envasar nada más, la de AstraZeneca. Pero también hay que decir que México, y esto lo tiene que saber la gente, México está trabajando y hay procesos y programas de investigación para desarrollar nuestra propia vacuna. Lo estamos haciendo, pero
Pues ahorita no hay una vacuna mexicana todavía. Probablemente lo tengamos, no sé, para el próximo año, para la próxima vacuna que te tengas que poner, Luis, porque esta vacuna se nos va a acabar el efecto. A los que ya la tenemos y a los que no la tienen, les va a durar no sabemos cuánto. Otra vez, estamos en etapa experimental. Nadie sabe cuánto dura la protección de la vacuna. No se sabe con certeza cuánto dura una persona que se infectó de COVID-19, cuánto tiempo dura inmune. No se sabe cómo puede mutar el SARS-CoV-2. Ha habido variantes. No se sabe si va a mutar o no va a mutar, como sí se sabe del virus de la influenza, el H1N1, sí se sabe. Entonces, hay muchas cosas que no conocemos. Entonces, por favor, partamos desde ese punto de vista o salgamos de esa línea de salida con toda esa información para poder tener una opinión informada, completa, mucho más reflexionada, por decirlo de alguna manera, más razonada, ¿no? Cerrando mi comentario, sí, está bien, porque yo quiero también saber qué piensas tú. Sí. Cerrando mi comentario, me parece que el semáforo verde llega en el momento en el que tiene que llegar. Tenemos que estar preparados para definir si regresamos a otro color, como está pasando en Tulum. En Tulum han declarado semáforo rojo. Quintana Roo es un estado que está muy complicado. No han declarado el semáforo rojo todavía, pero están en naranja. No sé cómo lo declararon ahora para el lunes. Habría que verlo, ahorita lo checamos aquí en el internet. Mientras yo te cuento ahora sí que mi punto de vista. Estoy contento en el sentido de que se está dando un paso. Ajá. Que tenemos que reactivar la economía, que tenemos que portarnos a nivel, digamos, de ciudadanía respetando todas las cuestiones que indican las autoridades sanitarias. Hay parte también que es lógico entender el temor de la población en el sentido de que quizás se acostumbraron a estar lo más protegidos en su casa y hay un miedo lógico, psicológico en el momento de abrir la puerta y salir a la nueva realidad, a la nueva normalidad. Todo va a cambiar, ahorita hay procesos nuevos. También me llama la atención, por ejemplo, tú comentabas ahorita lo de la península de Quintana Roo, que está cambiando del semáforo, está regresando por la cuestión de los contagios. Y aquí hay varios puntos, William, que se traducen en el cuidado y el manejo que le están dando las autoridades sanitarias en varios países, principalmente los más azotados, como en el caso de Brasil, en el caso de América, en el caso de Estados Unidos, el caso de la India, que con sus posibilidades y sus alcances tienen limitantes muy grandes. La población en el caso de Brasil se desborda en el sentido de, al igual que la India se observó que mediante los rituales religiosos que se llevan de manera masiva, pues se dio un rebrote que fue más peligroso, más golpeador que en sí la primera ola de COVID que hubo en ese país. Creo que todos los rebotes han sido peores que la segunda ola ha sido peor que la primera. Pero lo que me refería es que la India fue un caso excepcional. Algo que quizá, y bueno, falta mucho todavía para que se dé el desarrollo del COVID, que pueda que incluso asemejarse o a lo mejor hasta supera a los Estados Unidos por la curva como tan pronunciada que está llevando. Y es un país fabricante de vacunas, ¿eh? Exacto, sí. Buen punto que quedas, ¿no? Entonces, a mí lo que me agrada por un lado es esta parte de tenemos que reestructurarnos, como tú dijiste, tenemos que ver lo de la identidad, o sea, ver que no va a ser para nada la misma vida que teníamos antes. Van a cambiar los procesos, van a cambiar las relaciones, van a cambiar las formas de trabajo, van a cambiar las formas de comunicación. Ya lo estamos viviendo desde hace un año, pero esto apenas inicia, porque lo que se viene en el futuro en cuanto a educación, ahorita vamos para allá, para el término de la educación, pues es ahora sí que todo un reto, y esta parte del reto hay que tomarlo con conciencia, hay que tomarlo con educación, en el sentido de respetar. Yo veo a muchos ciudadanos que ya no toman ni siquiera la sana distancia, que ya están saliendo a fiestas, a bares, etcétera, etcétera. ¿Qué va a cambiar, William? De aquí para el lunes hay varias concesiones que da el gobierno, varias libertades. Lo que me preocupa es que hay bastante parte de la economía que está afectadísima. Por ejemplo, ahorita varios cines en cuestiones aquí de la capital siguen con las puertas cerradas. Bueno, para lo que ponen también que sigan cerrados. Bueno, pero ese es otro tema. Pero a lo que voy yo, ¿cuánto tiempo va a tardar para que vuelva a tomar la economía su paso, William? No lo sé.
Pues no digo. No, pues nadie lo sabe. O sea, yo ¿Cuánto va a durar? Lo manejo a pregunta, ¿no? Al aire. ¿Cuánto va a durar la humanidad en el planeta? Pues tampoco lo sabe nadie, ¿no? Sí, te respondo con una pregunta. Sí, yo lo sé, ¿no? Yo lo sé, pero es una inquietud de mi parte, ¿no? Pues, me gustaría tener ese dato porque tengo una inquietud en el sentido de nadie lo puede tener. Que esto se acabe, nadie ¿no? lo puede tener. Que esto se solucione, ¿no? Nadie sabe. Esa es una pregunta muy compleja, muy difícil de entender. Tiene muchas variables, puedes entrarle, tiene muchos indicadores, tiene muchas perspectivas para poder entender, ¿no? O sea, ¿qué significa una recuperación económica? ¿A qué te refieres? ¿Que toda la gente que se quedó sin trabajo regrese a su trabajo? No lo sé. Yo creo que habría que revisar diferentes áreas, diferentes departamentos, por decirlo de alguna manera, y tratar de entender qué tendría que hacer este país, qué tendríamos que hacer este país, porque no es responsabilidad del gobierno nada más, qué tendríamos que hacer como país para sacarlo adelante y seguir sacándolo adelante, porque, a ver, ¿a qué te refieres? ¿A que regresemos a como estábamos por decir un día, el 22 de marzo del año pasado? 14 meses, ¿no? 15 meses. ¿A eso quieres regresar? O sea, ¿eso es lo que quieres regresar? No, digo, eso no es... Estábamos mal, mi querido Luis. Sí, exactamente. Estábamos muy mal. Vas a decir que entonces mi postura es mediocre porque pues estábamos mal en los índices económicos, digamos que en el ámbito económico es lo que tú estás diciendo. Pero lo que yo voy a decir... Estoy de acuerdo con ello, ¿eh? Pero lo que voy a decir es que esta es una gran oportunidad para tratar de llevar este país a un mejor lugar del que ha estado antes, independientemente de las cosas políticas. Estoy hablando de la parte, bueno, lo político es lo social, pero estoy hablando de lo social, de lo económico, desde la perspectiva de una visión de pueblo, de nación, de un país que tiene una identidad, de un país que sabe quién es y que sabe a dónde va. Esta es una gran oportunidad para recuperarnos de eso. Yo te lo dije en mi mensaje de fin de año, el año pasado, cambiar nuestra perspectiva, pensar con una visión más de comunidad, con una visión más global. Ya vimos que lo que hace uno le afecta a los demás. ¿Cómo? Pues con toda la gente que se murió. Todo lo que hizo una persona que desgraciadamente se contagió y por alguna razón, y no lo estoy responsabilizando, y por alguna razón contagió a otros, y esos que se contagiaron no salieron de la enfermedad y se murieron, fíjate todo lo que pasó. Y fíjate todo lo que pasó. O sea, todas las personas, también lo voy a decir del otro lado, porque hay que decirlo, toda la gente que no se murió gracias a que se cuidó, gracias a que se quedó en su casa, gracias a que sacrificó las fiestas, incluso su trabajo, la escuela, que sacrificó muchas cosas para que hoy podamos estar en la mayoría de los estados en semáforo verde. O sea, esta es la oportunidad. Ahí es en donde están los elementos de reflexión que yo pienso que podríamos y tendríamos que revisar. Y te lo dije desde la vez pasada, renovemos el proyecto de país que tenemos, independientemente de los gobernantes. Los gobernantes son un lastre para este país, no nos dejan llegar a ningún lado, porque pasa su periodo y ellos lo único que quieren es su interés. Lo que necesitamos es, como país, mantener una ruta. Y esta es una gran oportunidad, pero eso quiere decir que los diferentes grupos que conforman esta sociedad tendríamos que ponernos de acuerdo. Pero a ver, quiero que pongas de acuerdo a los dueños de los medios de producción, a los empresarios, lo que quiera que eso signifique, a los que tienen dinero y dan trabajo. Quiero que los pongas de acuerdo con los que trabajan. Pues por ejemplo, ¿no? O sea, yo quisiera que se sensibilizara a la población y que entonces hubiera mejores salarios y que hubiera mejores condiciones de trabajo y que hubiera un mejor acceso a la salud y que hubiera una mejor educación. Cuando digo una mejor educación, no estoy señalando nada más al gobierno, estoy señalando también a la educación, a todos los responsables de la educación privada, que tienen mucho que decir porque se llenan la boca, y en universidades públicas sobre todo, se llenan la boca diciendo que son autónomos sin entender lo que significa la autonomía, ¿no? Pero, o jugando con la palabra como a ellos les conviene. Así entonces, es, a su modo alevoso. Bueno, pues ahí es en donde toda esa gente tendría que ponerse, asumir la responsabilidad y decir, claro, tenemos que mejorar en todo lo que estamos haciendo. O sea, es una gran oportunidad para salir del hoyo en el que estábamos y reflexionar cómo estaba el país antes y cómo está hoy y cómo podría estar. Pero es muy difícil ponernos de acuerdo, es muy difícil que nos sentemos a la misma mesa y que digamos, sí, claro,
somos iguales, tenemos las mismas oportunidades, debemos de ser más equitativos, tenemos que pagar más impuestos los que ganan más y tenemos que favorecer a la gente que no tiene con otras oportunidades. Y todo lo que ya te he dicho y todo lo que hemos platicado. Todo lo que hemos platicado. ¿No? Los mínimos requisitos de una democracia y que tengamos seguridad. O sea, que el Estado nos provea de seguridad, que tenemos un gobierno fuerte que nos ayuda a sentirnos bien, tranquilos, sin miedo. Y la educación que ya tocamos, aprender acceso a leer, a productos de calidad. Y lo que, bueno, ese es el principio, sí, eso sería para el análisis de la educación, ¿no? Todo lo que hemos platicado y que hay que repetir. Programas, ¿no? Y que hay que repetir, y que hay que seguir hablando, y que hay que seguir diciendo. ¿Me explico? Me sorprende también, y digo, está muy padre el punto en el que exhortas digamos, al cambio, a hacer conciencia, a tratar de luchar por un mejor país, por más justicia, por más hambre de logro, de triunfo, por menos egoísmo. Pero por otro lado, o sea, esta parte, digamos, pesimista que te da la realidad, a veces se ve complicado, a veces se ve muy difícil en el sentido de hay tanta gente que puede hacer cosas y no las hace. Y hay tantos que quieren hacer y no pueden. Y eso es frustrante, muchas veces. Me maravilla también ver ahorita la respuesta de las personas. Dice, por ejemplo, Montse Rangel, hola, Montse. Resiliencia y ansiedad, difícil combinación. Resiliencia y ansiedad, difícil combinación. Me gustaría que abundara más en ese sentido. Sí, que nos explicara un poquito más. Porque creo que yo hice una división entre toda esta problemática mental que tenemos y la necesidad de trabajar en temas como la resiliencia. También comenta más adelante, dice, cadena de consecuencias, ¿no? María Ana Aviña dice, hola Luis, nos da mucho gusto ver el programa y recibir excelente información. Reciban saludos y abrazos de la familia Aviña Patiño. Gracias, saludos. Desde San Antonio, Texas. ¿Te parece, William, si vamos a un corte comercial? Pensé que me ibas a decir, ¿te parece si vamos a San Antonio? Pues también estaría padre, ¿no? Porque estás como el acuate que le dice al otro, oye, ¿se te ofrece algo de San Francisco? Y dice, ¿qué vas a ir? Y le dice, no, es que le voy a rezar. Ok, mientras le rezamos al santo, regresamos en un momento, por favor. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos aquí de regreso en Debate y Controversia. Y bueno, William, tú tienes, es algo que hemos compartido, tú tienes muchos más años de impartiendo. Sí, pero eso no tienes que estarlo diciendo aquí en el programa. Me estás Digo, lo que se ve no se juzga. Me estás queriendo agarrar nada más, ahora sí que con tirabuzón, ¿no? De bajada, ¿no? Tú eres el que dice cosas. No. A ver, lo vuelvo a replantear, ¿no? Tenemos la dicha de ser profesores, tú de más tiempo. ¿Es dichoso? Sí, yo creo que sí. O sea, a pesar de todos los sufrimientos que uno tiene, del tiempo que uno dispone y luego de los sinsabores que genera la parte de profesor, como tú lo dices, ¿no? Con uno que cambies, con una visión que cambies, con un alumno que logres sembrar esa buena semilla de un profesor, con eso vale la pena. Y creo que, pues por eso son 30 años tuyos dando clase, ¿no? Tienes 3 décadas. 26. Bueno, ya vas casi a los 30. 26, las 3 décadas son en los medios de comunicación. Ok, correcto, sí, tienes toda la razón. Sobre todo en el radio y algunas otras cosas ahí, pero el radio es el que más me... Hablando de esta parte académica, ¿cómo prevés que vaya a darse? Más allá de lo que maneja el gobierno, me gustaría saber tu impresión. Ahorita, antes de empezar el programa, se me ocurrió, de buena voluntad, claro, porque tú ahora sí me indicaste que eso es como, ¿qué palabra utilizaste tú? Que yo era discriminador, ¿no? Te impuse. Que me dijiste que era discriminador el ámbito de, a mí se me había ocurrido que la universidad, en este caso en la cual compartimos trabajo, la Universidad de Anáhuac, que un día fueran vacunados y otro día no vacunados para poder proteger a las poblaciones, ¿no? Y me dijiste de entrada, eso es discriminación. Sí. Entonces, así es. Son puntos importantes y era parte de lo que platicaba yo al principio del programa, que se dan muchas interacciones entre el que escogemos los temas y entre, pues somos un par de periodistas.
y aparte profesores, entonces hay mucho aprendizaje. ¡Qué horror! ¿Cómo que qué horror? Pobres alumnos, pobre público. Pues sí, lo digo pero... por mí, lo digo por mí. Pues sí, digo, estás ahora sí que desatado. Pero bueno, quiero saber tu punto de vista, William. ¿Cómo pretende? ¿Mi punto de vista sobre qué? ¿Sobre el regreso a clases? Sobre el regreso a clases, Pues lo que te vas a encontrar, sobre los cambios que vas a ver, sobre las diferencias de lo que dice la autoridad sanitaria, la autoridad educativa, el mismo gobierno federal, a lo que tú crees que te vas a enfrentar y cuáles son los retos que vas a tener que sortear. Porque ya te digo, la información ya está dicha, están las fichas, están todas las cosas. Pero tú tienes esa experiencia de 26 años y has visto cambios. Te tocó la influenza hace 10 años que no se compara nada para esto. No tiene, además creo que era Semana Santa, ¿no? Sí, una cosa así. Hubo una época de vacaciones, entonces no se compara. Pero sí has vivido bastantes cosas en 26 años. Entonces, sí. ¿Cómo va a ser para ti el regreso a las clases? Pues mira, tomar como referencia 26 años de experiencia académica para determinar qué va a pasar no tiene parangón, no tiene punto de partida ni de comparación, porque nunca había pasado una cosa como estas. Además, lo que te voy a decir, pues es muy, ¿cómo decirlo? Desigual, ¿no? Porque estamos hablando de una universidad privada, sí, que además tiene muchos recursos, que ha trabajado durante toda la pandemia, han estado trabajando para dar cursos, han estado trabajando para preparar las instalaciones, han estado trabajando para desinfectar todos los edificios, han estado analizando todas las posibilidades que incluso han hecho experimentos ya, sí, con personas en los salones para ver cómo funcionan ciertas carreras, han hecho ciertas carreras, cómo funcionan las dinámicas, ¿no? Se evaluó la posibilidad de que los que tienen que ir a laboratorios, imagínate alumnos que no habían entrado a un laboratorio, una práctica central, básica de sus carreras, ingenieros, médicos, todo lo que quieras, ¿no? Incluso todas las carreras, todas las que tienen materias prácticas y que requieren de instalaciones, laboratorios, cabinas, aulas interactivas, todo ese tipo de cosas, ahí se ha estado preparando para eso. Incluso derivado de este tema, yo tuve que tomar, y estoy muy contento de haberlo hecho porque me da más información y me pone en otra posición, yo tuve que tomar 2 cursos de la Organización Mundial de la Salud sobre manejo de equipo de protección personal, sobre cómo se contrae la enfermedad, cómo se esparce el virus, el SARS-CoV-2, cómo se genera la COVID-19 y otras cosas más que tienen que ver con prácticas de seguridad para el tema de la pandemia y evitar los contagios, lo cual cualquier cosa que sea conocimiento, bienvenida, ¿no? Y además a uno lo enriquece muchísimo en todos sentidos. Otra cosa que estamos a punto también de tomar es un curso que se llama Aulas Híbridas para aprender este regreso, cómo vamos a hacer las clases con alumnos en el salón y con alumnos a distancia, y quiénes están en el salón y quiénes están a distancia, que esto es una cuestión voluntaria y que no distingue entre vacunados y no vacunados, porque así no funcionan las cosas. Yo te lo dije, mira Luis, si hubiésemos hecho eso en este país, entonces les hubiésemos puesto el semáforo verde para los adultos mayores de 60 a más, que fueron los primeros que se vacunaron, y todos los demás en semáforo del color que quieras. Y luego, conforme vas vacunando a la gente, la vas poniendo en semáforos. No, así no funcionan las cosas. Es como si hubieras dicho, los que tengan coche, como no están en el transporte público, no corren riesgo de contagiarse, salgan a donde quieran, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. O sea, ahí hay que ser muy cuidadosos. Creo que eso sí se ha manejado muy bien en el país. No ha habido restricciones obligatorias, no ha habido toques de queda, al menos en algunos, no sé si en algún estado lo haya habido, creo que en alguno por ahí algún gobernador lo dijo, pero al menos en la parte más importante, en la mayor parte del país, las medidas que se tomaron no fueron ni coercitivas, ni obligatorias, ni de ningún tipo de presión, para que quede claro. Y lo hemos platicado aquí mucho, porque las características del país, la población como está en términos de nivel socioeconómico, de posibilidades, de capacidad de satisfacer sus necesidades, no nos daba para decir toque de queda a las 8 y todo el mundo en su casa. No se puede, porque entonces hubiese habido una mayor cantidad de muertos, porque mucha gente se habría muerto de hambre. Y mucha gente se habría muerto de muchas otras cosas. No sé si me explico, independientemente de la enfermedad de la COVID-19. Entonces, regresando a lo de las clases, hay otras escuelas que han tomado la determinación, se dijo que se podía regresar a partir del lunes. A mí eso sí no me gusta, me parece absurdo regresar 3 semanas a clases. ¿A qué? ¿A agarrar el ritmo de qué? ¿A retomar qué?
yo no lo entiendo, siento que es más bien romper el ritmo. O sea, a ver, a partir de la próxima semana nos vemos en el salón. Pero no nos vamos a ver todos. Pues ya empezamos con problemas. Ahora, hay escuelas, por ejemplo, hay un protocolo de la Secretaría de Salud que no te permite utilizar, por ejemplo, una cabina como esta en la que estamos, en donde no es una cabina grande, no caben 10 personas en la mesa. No. Bueno, suponiendo que esta fuera una cabina de una escuela, si nosotros hacemos una práctica, tú y yo, más otras 2 o 3 personas afuera para hacer los conductores y la producción y la operación, terminando la práctica, tenemos que dejar el mismo tiempo que dura la clase, tenemos que dejar la cabina sola para que se ventile y para que se desinfecte. Correcto. Para que llegue el personal adecuado, que desinfecte, que limpie y que deje la cabina lista para que otro grupo después pueda hacer uso de las instalaciones. Entonces, eso va a romper el ritmo. Hay escuelas que están buscando la posibilidad de terminando el calendario, hacer talleres para, sobre todo, reforzar en la parte de las materias prácticas, pero se está estudiando. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que aprovechar este tiempo para mejorar las condiciones de seguridad y de sanidad en las instalaciones en todo el país, que el gobierno aproveche con los recursos que tiene, porque los tiene, que el gobierno aproveche para recuperar lo que se robaron de las escuelas que saquearon a nivel público. Las instituciones privadas están bien, las instituciones privadas en su mayoría, los que han seguido funcionando en línea, no han perdido, sí han perdido matrícula, por supuesto que la han perdido, pero siguen teniendo ingresos. Tanto es así que las materias continúan, tanto es así que las universidades siguen trabajando. La mayoría de los maestros están dando clases. ¿Sí me explicó? O sea, sí. No corrieron a los maestros porque se bajó la matrícula en un 80%, de ninguna manera. En la educación pública, en donde no hay pérdida para las escuelas, claro que se cayó la matrícula. Pues ¿cómo no se va a caer la matrícula si la población, con las diferencias y las carencias que tiene, pues no tenía los recursos para poder estudiar en línea? ¿O qué? Todos los alumnos de México, ¿cuántos millones son de alumnos que empiezan cada ciclo escolar? Son 12 millones o 20, no sé cuántos millones. No lo sé, debería tenerlo aquí fresco, pero no lo tengo. Pero ahorita es irrelevante el dato, porque si son 12 o 10 o 20 o 100, al final son millones de alumnos, de los cuales no todos tenían una computadora y ni la tienen. Y no todos tienen acceso a Internet. Y no es culpa del gobierno, es culpa de todo el país, es culpa de la situación económica que viven. ¿Sí me explicó? Y no todos tenían acceso a la educación desde antes, porque las características de este país lamentablemente son muy desiguales, son muy inequitativas, son muy injustas, son antidemocráticas, para decirlo de una manera, ¿no? Entonces, son amorales. Y creo que con eso se define mucho más claro. Son amorales, así de fácil. Entonces, tratando de responder tu pregunta, yo veo que hay que regresar. Este es un proceso, es un momento también de experimentación. Vamos a ver cómo nos va. Regresemos a los salones. Mira, para mí es muy claro, para mí es muy fácil. Si tú mantienes las medidas de seguridad, si te mantienes con sana distancia, si te mantienes con un nivel de higiene eficiente, muy funcional. Gel, si te estás lavando las manos constantemente, antes de entrar al salón, saliendo del salón. Sí. Te pones el cubrebocas cuando te lo tengas que poner. Dar una clase con cubrebocas va a ser muy incómodo, pero bueno, si es necesario, darás la clase con cubrebocas. Los muchachos tendrán que utilizar cubrebocas. Se lo podrán quitar afuera, porque el cubrebocas funciona en espacios públicos cerrados. Entonces, vayamos en las explanadas, en los estacionamientos, en los lugares abiertos. Pues ahí perfectamente bien te puedes quitar un poquito el cubrebocas, mantienes la sana distancia, no te tocas la cara, no te estás tocando la cara. Antes de regresar al salón o saliendo del salón inmediatamente te vuelves a lavar las manos, ¿no? El equipo de los salones te deben de garantizar que está desinfectado antes y después de las clases y todo el mundo vigilando ese tipo de cosas y sin saturar los salones, reduciendo la capacidad, el aforo de cada uno de los salones, de los auditorios, de los laboratorios, de todos los espacios que hay. Todo. Yo creo que vamos a poder entender y vamos a poder controlar muchas cosas. Ahora, hay otro tema que es muy complejo. Por ejemplo, en otra escuela en la que yo tengo también el privilegio de dar clases, se determinó que no se va a regresar a clases porque la mayoría de los alumnos y los maestros tienen que trasladarse a la escuela en transporte público. Entonces, probablemente la escuela esté muy desinfectada y muy limpia, pero la calle no. Entonces, y además, porque se hizo una encuesta y los alumnos dijeron, fíjate, la gran mayoría dijo, no queremos regresar porque estamos preocupados por la pandemia.
y porque un porcentaje muy importante, fíjate qué interesante, un porcentaje muy importante de los alumnos dijeron, no queremos regresar porque vivimos con personas mayores que son grupo de riesgo y que aunque estén vacunados se pueden contagiar. Sí. Y tenemos que cuidarlos. No queremos andar arriesgándonos a contagiarnos o no. Entonces la escuela determinó, no regresamos, vamos a preparar las cosas y nos vemos en agosto cuando empecemos las clases otra vez. Sí, esta parte entendí perfectamente que no puede ser, que no puedes discriminar a unos ni a otros, me queda claro. Más sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos se dio, cuando ya estaba una parte de la población vacunada, les dieron chance, creo que a cierto tipo de edad, de poder salir, que el único requisito es que ya estuvieran vacunados. Los que no podía haber una mezcla por el riesgo. Pero esa es una determinación del gobierno. Sí, no del gobierno a nivel federal en Estados Unidos, fueron ciertos estados. Y eso es la libertad que tiene cada estado, que de acuerdo con su situación y sus condiciones pueden tomar ese tipo de decisiones. Te voy a poner otro ejemplo. Hay lugares en el mundo, como por ejemplo Canadá, en donde las clases no se suspendieron. Había toque de queda, pero las clases no se suspendieron y se manejaba un esquema que se llama de burbuja. Entonces eran siempre los mismos alumnos, siempre en el mismo salón, muy a distancia, muy protegidos, muy controlados y luego de la escuela a su casa. ¿Como los japoneses también? No conozco el caso japonés, pero el canadiense sí, porque tengo amigos en Canadá y me lo han platicado porque a mí me interesa saber qué pasa en otras partes del mundo y les he preguntado, a ver, ¿cómo ha sido aquí el tema? Fue? ¿No? ¿Cómo lo están manejando? Y nunca suspendieron las clases. Entonces, creo que hubo por ahí algún nivel en donde sí, pero insisto, son determinaciones que cada país debe de tomar en función de su propia circunstancia. Yo creo que en México lo hemos estado haciendo bien, lo hemos estado haciendo bastante bien. Lamentablemente, y lo sabíamos desde el principio, esta pandemia iba a causar muertes y las causó. Muchísimo. Y de acuerdo con las proyecciones originales de los especialistas de la Organización Mundial de la Salud, el porcentaje de personas que ha fallecido comparado con la cantidad de personas que se han infectado, los que se han recuperado y los que no se han enfermado, el porcentaje es el que se esperaba de una pandemia de alcance mundial, porque pandemia no quiere decir mundial, pero una pandemia de alcance mundial como ha sido la pandemia de COVID-19. Así es, fíjate que Pame Hernández dice, habrá que darle seguimiento al número de casos para determinar qué tanto se está controlando con más actividades en forma normal. Saludos, Willy. Querida Pamela, tienes toda la razón. Bueno, tú sabes de eso, tú entiendes perfectamente bien de números y de estadísticas y de seguimientos y esas cosas. Y sí, la jefa de gobierno lo dijo también en su conferencia de prensa. Dijo, con esto sabemos que se incrementa el riesgo de contagios, de que se aumenten los contagios y por ende las hospitalizaciones y por ende el riesgo de muerte. Entonces, hay que monitorear. Eso es obligatorio. Hay que monitorear y hay que estar muy pendientes de cómo suben o bajan los contagios y los internamientos. ¿Está bien dicho internamiento? O los ingresos a los hospitales, para decirlo lo más correctamente, ¿no? Sí. Los ingresos a los hospitales. Las trampas del idioma. ¿Sí me explico? Sí, porque el internamiento es otra cosa, ¿no? Internarte en la jungla. En la jungla. Que no sé si es lo mismo, habría que buscar en el diccionario. Lástima que ya no está don Arrigo Cohen para decirnos. Oye, William, otro punto que también me llama la atención, la capacidad de aguante del alumnado. Tú lo que dijiste ahorita en tu plática, tantas horas con la mascarilla, con el cubrebocas, con todas las normas. Digo, es lo que... ¿El aguante de los alumnos? Ajá, o sea, la resistencia de los alumnos, que a que no bajen la guardia, a que no se distraigan. Yo creo que es un elemento de aprendizaje para todos, es una oportunidad para madurar, para crecer, para ser más sensibles, para ser más inteligentes, sobre todo para ser más conscientes de lo que pasa, ¿no? Y eso es algo que nos hace mucha falta en esta sociedad. Tienes ahí un mensaje, ¿no? Sí, de Nora Guadalupe García Solís. Sí, estoy ahorita entrando a ello. Dice, si lo alcanzo a ver, dice, creo que controlar a los niños en las escuelas será muy difícil en el aseo. Creo que si ya nos esperamos tanto tiempo, bien vale la pena reiniciar en agosto y sí que todos los niños sean vacunados. Es que no alcanzamos agosto a vacunar a los niños. Los niños todavía no se pueden vacunar. Se vacunan de 18 para arriba. Entonces, los niños no se van a vacunar yo creo que hasta el año que viene, hasta que ya haya protocolos de investigación que diga que en México que permitan vacunar a los niños.
Pero tiene razón en lo que dice, es difícil controlar a los niños, pero creo que ahora si hacemos un regreso poco a poco, o sea, no discriminatorio, de entrada voluntario, que vayan los que quieran ir, entonces no van a ser muchos, ¿no? O no van a ser tantos. Y poco a poco ir experimentando, ir aprendiendo cómo controlarlos, cómo trabajar en grupos y que no vaya todo el salón al mismo tiempo, que ya ha estado pasando en otros lados. Muchas escuelas ya lo han practicado y lo han planeado de esa manera. Entonces, un día van los alumnos nones, por decirlo de alguna manera, y otro día los alumnos pares. A ver, ya sé que cada caso es particular. Los alumnos nones y los alumnos pares en la UNAM, con grupos de 120, pues un grupo de 60 alumnos es una locura. Entonces tienes que determinar de qué manera hay que distribuir a los alumnos, pero necesitamos recuperar esa dinámica. La gente tiene que salir porque también tenemos que poner a prueba nuestra inmunidad. Y si ya vimos que hay medidas de seguridad que nos protegen y la vacuna se va sumando cada día con más personas vacunadas, pues entonces yo creo que tendremos un buen éxito en esto de vencer a la COVID-19. El control del profesor en cuanto al grupo, si la clase es, digamos, remota y presencial a la vez, ¿qué reto va a ser para ti como profesor? El hecho de tienes que tener la atención y tener ahora sí que la visión de los que están online y de los que están presenciales. Pues ese es el mismo reto que hemos tenido a lo largo de todo este año en donde hemos dado clases a distancia. Pero con los llegas, presenciales voy a decir una cosa que es muy pueril. Tú llegas hasta donde puedes, mi querido Luis. O sea, tú no puedes obligar a los alumnos a tener su cámara encendida todo el tiempo. No puedes obligar a nadie a ponerte atención. Y por más divertida, inteligente, dinámica, graciosa, rica en conocimientos y lo que sea que hagas tu clase, por más que hagas, si no puedes controlar la atención de un alumno, no la vas a controlar. Si el alumno no le interesa, por mejor maestro que seas, si no le interesa la clase porque tiene otros problemas, porque tiene otras prioridades, porque además es lo típico de los jóvenes, pues entonces tampoco tienes que preocuparte por eso. O sea, no te puedes preocupar por eso. Tú te preocupas por dar tu clase. Cuando tú preparas bien una clase, cuando tú tienes muchos elementos para compartir y hacer reflexionar y para motivar a que la gente participe, no necesitas preocuparte por me estarán poniendo atención, porque si empiezas con eso, entonces te vas a convertir en un entretenedor. Y entonces vas a decir, lo que tú esperas es que tus alumnos digan, esta clase es muy divertida. No aprendo nada, pero es muy divertida, ¿no? Entonces, me gusta porque me entretiene. Pues no, la educación no es así. Perdón, tiene pero que dejarnos. Sí, y eso yo lo he discutido toda la vida. O sea, no somos entretenedores de los niños o de los jóvenes o de los adultos, porque en la universidad ya son adultos. Entonces dices, a ver, espérame, yo preparo mi clase, cumplo con mi labor como maestro, tengo mucha paciencia, explico las veces que sea necesario, soy justo cuando tengo que serlo en la medida de lo posible, soy consciente, etcétera, ¿no? Generoso cuando tengo que dar más tiempo, todo ese tipo de cosas que tiene que hacer un maestro, pero todo tiene un límite. Así es. ¿Me explico? Y tú no tienes un atenciómetro para decir el 97.9% de la clase me está poniendo atención. No, Luis, ese no es tu trabajo. Sí, no, pero sí me llama la atención el hecho del reto, ¿no? Porque sí tiene que ser como claro, pues, ¿no? que alguien te levante la mano de forma presencial o alguien apriete el botón de forma remota, o sea, que se junten las dos cosas. Yo creo que ese es un detalle. Los chateos entre los alumnos, yo por creo ejemplo, que ese es un detalle mínimo que no te tiene que preocupar. Sí, me queda claro que haciendo una buena clase, pues ya todo se tiene que dar en su justa medida, en orden, ¿no? Aquí sí te va mi experiencia, porque yo he sido maestro universitario. Yo no he dado clases a otro nivel. Sí, ni yo tampoco. Universitario y posgrado. O sea, yo he dado clases en licenciatura, en maestría y en doctorado. Sí. No he dado clases ni en preparatoria, ni en secundaria, ni en primaria. Nunca. Entonces, ¿y lo harías? No sé, ahí es diferente. Sí, probablemente sí, pero tendría que tomar algún curso de didáctica de la educación para esos niveles. Porque es otro rollo, ¿eh? Es otro rollo. Completamente, es diferente. Es diferente. Pero lo que te quiero decir es que, o sea, en este caso, cuando estás hablando de educación universitaria, de 20añeros para arriba, ya son adultos, ya todos están dentro de la ley considerados como ciudadanos, tienen derechos y obligaciones, ¿no? O sea, ya los puedes meter a la cárcel, como dices, ¿no? Sí. Ya tienes que responder por tus actos. Bueno, entonces,
ahí, mi querido Luis, yo siempre he partido del entendido y me ha ido muy bien. Yo parto del entendido de que estoy trabajando con adultos y los adultos saben lo que les conviene y toman sus propias decisiones. A mí, si hay algo que no me gusta y que odio, es obligar a la gente cuando es adulta a hacer algo, aunque sea un esquema escolar. O sea, obligarlos a hacer tal o cual cosa, porque así tiene que ser, porque la clase lo pide. No, señor. Oiga, profe, ¿usted pasa lista? No, yo no paso lista. Tú vienes aquí porque es tu formación profesional y tú sabes cuánto te preocupa tu futuro. A mí me da exactamente igual si vienes o no. Es tu responsabilidad, es tu carrera, es tu formación, Luis. Sí, pues Una sí. de las decisiones más importantes que tomas en la vida Y lo que es cuesta qué vas a en estudiar. el privado. En lo privado y en lo Carísimo. público. Pero, y no importa, porque, o sea, podemos poner el dinero también de por medio, pero con y sin dinero. Y lo digo con y porque sin muchos no lo pagan ellos, no, lo pagan sus papás. Sí, y muchos tienen becas y muchos tienen otras opciones, pero con y sin dinero es tu responsabilidad. Y si eso no te sirve, si eso no te sirve como un elemento de aprendizaje, si eso no te sirve para que la gente crezca y madure y que diga, claro, este brother tiene la razón, o sea, es mi futuro. O sea, si no se sensibilizan, pues entonces es que no se quieren sensibilizar y no quieren aprender y tienen otras prioridades. O sea, eso es más, ni los papás tendrían por qué hacerlo. A ver, hijito, tú ya estás grandecito, claro, papito lindo, tú ya sabes lo que tienes que hacer, toma tus decisiones y asume las consecuencias. Esa es una educación que, o sea, si no le das libertad a la gente de tomar decisiones, de elegir, entonces a partir de ahí ya estamos mal en la construcción de una democracia. Estoy de acuerdo. O sea, una de las grandes características de la democracia es esa, que todos tenemos la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Fíjate que dice Monse Rangel. Hola, Monse, otra vez. En las escuelas públicas les dan desayunos a los niños. Creo que ahí puede faltar tanto cuidado, porque si los hacen tomar su alimento, tendrán que quitarse el cubrebocas. Se expondrían porque no es el mismo cuidado que tienen todas las familias. Estoy de acuerdo, y aparte, imagínense los niños pequeñitos, pues van a estar dados al juego. ¿Qué cubrebocas van a tener en el suelo el cubrebocas? Imagínate el profesor o la profesora que tenga que estar levantando, cambiando, etcétera, etcétera. Es un relajo. Bueno, eso yo me imagino que las escuelas de esos niveles ya lo tendrán previsto. ¿Sí? Ya habrán hecho sus programaciones, ya tendrán sus proyectos, sus dinámicas, sus Esperemos. protocolos. Yo espero que sí, pero tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que dar el paso, porque si no, entonces nos vamos a quedar en el umbral de ahí y vamos a decir, ¿vamos o no vamos? ¿Vamos o no vamos? Hasta que se vacunen los 126 millones. Pues no podemos, muchísimo más. Si de por sí la educación ha venido fallando, si de por sí tenemos un retroceso como de 2 años, según dicen por ahí algunas estadísticas, con esta pandemia, imagínate si lo seguimos alargando. No, pues vayamos. Yo no estoy diciendo que pongamos en riesgo a nadie, por favor, que se entienda, ni tampoco estoy diciendo que se haga de manera irresponsable, de ninguna manera, pero si no lo empezamos a hacer poco a poco, pues no lo vamos a hacer de otra manera. No, o sea, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Así es, pues vamos a una pausa comercial y regresamos con el tema de la ley Olimpia. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Que continúe la polémica, William, y bueno, pues vamos con el último tema. Ojalá que nos dé tiempo para ver los dos, pero por como llevamos ahorita el timing. ¿Qué horas son? No sé ni qué horas son. Falta media hora para las 8 de la noche. 19:33. Así es. El día 2, el día de antier, entró en vigor la ley Olimpia. Un tema que ya habíamos platicado, una cosa muy necesaria. Pues también un punto, pues toda esta cuestión, ¿no? De la denuncia, que pues es muy necesaria. Ahora sí que la parte de la justicia, que no haya ningún atropello, ningún abuso, pero también para las dos partes, tanto para la que o la persona, sea hombre o mujer, que recibe un abuso de este tipo, o la que pueda tomar ventaja de una cosa así. Lo platicábamos ya. ¿Cuál es el preámbulo ahora que ya está aprobada esta ley, William? Lamentablemente, la vida digital, o no la vida, el ámbito digital, Ajá. La dimensión virtual de la vida, sí, generada por las nuevas tecnologías, y entre estas el internet, la red o la web y las redes sociales digitales, correcto, han invadido la vida pública y privada de las personas en lo real. Hay un dicho, bueno, no un dicho, hay una cosa que se está diciendo ahora, que se está utilizando, una frase que se utiliza que dice: lo digital es real.
Y pues sí es real, ¿no? Una foto de Luis Veloz publicada en su perfil de Facebook, pues es real, es una fotografía, es una imagen que ahí está. Y aunque se mueve y viaja por el ámbito de lo digital y de lo virtual en unos y ceros, y después aparece en los píxeles de tu pantalla, es algo que, insisto, ha trastocado la vida privada de las personas, que ha generado problemas en términos de convivencia, que han derivado en agresiones y que han derivado en un nivel de violencia exacerbado y en la comisión de delitos, como por ejemplo violaciones, acosos, secuestros, extorsiones y una serie de cosas que son muy delicadas y que además han trascendido. ¿Por qué digo que han trascendido en lo privado y en lo público? Porque en muchas comunidades han generado, por ejemplo, temas de imagen, a ti que te gusta el tema de la imagen, ¿no? De la imagen pública. Ajá. O sea, ha habido carreras, ha habido personas que han sido ofendidas, degradadas, rechazadas y marginadas por su grupo social, porque se han creado en el Internet, principalmente en las redes sociales digitales, como por ejemplo la exhibición de situaciones privadas en este tipo de situaciones que son públicas, ¿no? Estas situaciones, ¿cuáles son? La publicación en Internet de situaciones privadas que sin el consentimiento de otras personas se publican. O cuando quieres atacar a alguien, ahora, como toda la gente le da mucha importancia a este tema, cuando tú quieres atacar a alguien, pues créale un chisme en las redes sociales. Créale un chisme, créale una historia y vas a ver cómo no te la acabas. Sí. Que te creen una historia, por ejemplo, en una escuela, un chisme, y mira, pues entre que son peras y son manzanas, como aquí la presunción de inocencia es algo que no acabamos de entender y no tenemos claro en México, pues entre que son peras y son manzanas, mejor cancélalo, elimínalo, sácalo de aquí, córrelo, ya no le des oportunidad de trabajar, etcétera, ya no le hables, oye, qué tipo, oye, tan bien que se veía, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí. Otra vez, porque somos una sociedad que no acabamos de entender conceptos como el de identidad. No hemos terminado de definir nuestra identidad y tampoco entendemos cuáles son los alcances del concepto de dignidad. No respetamos la dignidad de las personas porque no sabemos explicar lo que es la dignidad. ¿Sí me entiendes? Sí, y este no es el claro. momento para hacerlo porque no es un programa para eso, pero esta ley que aparece ahora me parece que es muy importante porque empieza a poner los límites de lo que se puede hacer y no se puede hacer en un espacio virtual como son las redes sociales digitales y todo lo que se publica en Internet a través de páginas, hojas, sitios, portales, plataformas, etcétera. Tú llámale como quieras, foros públicos, foros privados, salas de discusión, lo que quieras. No sé si me explico. No quiero que suene esto que estoy diciendo, por favor, para que se entienda, que había que coartar o que había que limitar la libertad de expresión o esta libertad de la que tanto se jactaban que había tenido el Internet en todo el mundo. Cuidado, se rebasaron los límites. La ley es muy clara cuando dice, tú puedes decir lo que quieras, toda proporción guarda, lo estoy diciendo con mis palabras. Tú puedes expresar lo que quieras, es más, la ley te defiende. Yo, como dijo Bertolt Brecht, no estaré de acuerdo contigo, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo, a manifestarlo. ¿Sí me explico? Sí, apoyar la libertad. Eso es muy importante y está en la ley. Pero la ley también es muy clara, siempre y cuando no afectes intereses de terceros. No afectes los intereses de terceros, no faltes a la moral, cada sociedad determina lo que es esa moral. Los valores. No vayas en contra de los valores impuestos o determinados por la ley, por el país y por el acuerdo que tiene cada país. ¿No? Eso está muy claro. Entonces, si tú me afectas a mí en lo psicológico, si tú me afectas a mí en lo económico, si afectas mi imagen y mi posición en la sociedad, lo que quiera que esto signifique, por una publicación que me daña y que yo además no consentí que hicieras, ahí hay un delito. Y finalmente ya se observa como tal. Y para que la gente lo sepa, la ley no se llama Ley Olimpia, así se llama porque así el caso que determinó o que detonó que esto se convirtiera en una ley fue el caso de una chica cuyo novio publicó unos videos de ella en una situación íntima, privada, y eso le generó que en la sociedad en la que vivía, en la ciudad en la que vive, creo todavía, le causara el peor descrédito y el rechazo y desprestigio de toda la gente que la conocía.
No sé qué pasó, no quiero saber qué fue lo que pasó antes ni después. El asunto es que su novio le publicó esos videos sin el consentimiento de la chica, que además, si lo hubiera consentido, habría que ver en qué términos, porque el tema de la pornografía también está muy prohibido y muy limitado y muy vigilado, muy vigilado, sancionado. Pero el asunto es que ese caso detonó que se creara esta ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en materia de violencia digital y mediática. Así se llama la ley. La ley. Conocida como Ley Olimpia. Porque la chica se llama Olimpia, la chica que perjudicaron y que fue motivo de esta circunstancia. Entonces, esa ley ya entró en vigor. Y esa ley, bueno, pues tiene muchas cosas, ¿no? Explica lo que es violencia digital, ¿no? Todas estas acciones, lo voy a leer textual, todas las acciones dolosas realizadas mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación con las que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause a la persona daño psicológico, emocional, en su vida privada o en su imagen. Eso fue lo que le pasó a Olimpia y eso le ha pasado a mucha gente. A muchísima gente. Hoy, en la mañana, estaba yo haciendo ejercicio en el lugar en donde entreno, había unos muchachos ahí cerca que estaban platicando de los temas de los que platican los muchachos y estaban hablando precisamente de eso, de cómo varios se habían puesto de acuerdo para bloquear a otro chavo que no les gustaba lo que publicaba, que les parecía molesto, incómodo, bla, 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 y que todo el mundo lo borró. Y un chavito decía, yo fui el que más aguantó porque yo lo dejé hasta el final, pero ya lo bloqueé. O sea, fíjate cómo se genera prestigio y desprestigio en una situación como esa, ¿no? Digital. Si de por sí ya en las escuelas es complejo este tema y por eso el bullying, por eso el acoso, por eso todos los problemas de marginación y que derivan en muchas cosas, imagínate este tema, ¿no? En las redes sociales en donde hay un anonimato porque yo puedo publicar lo que sea y no necesariamente tengo que firmarlo yo. Puedo poner un perfil de otra persona, puedo inventarlo. Eso es peligrosísimo, ¿no? Siguiendo con esto, y creo que es importante que la gente lo sepa, también se considera violencia digital a aquellos actos dolosos que causan daño a la intimidad, privacidad o dignidad de las mujeres mediante tecnologías de la información y comunicación. Hay un artículo que detalla que la violencia mediática, para que la gente entienda, y que cuiden a partir de hoy, y no desde ahorita, eso tendría que haber sido desde antes, de toda la vida, pero ahora, si antes no les importaba, espero que ahora les importe, porque sí hay pena, hay castigo, porque sí hay castigo con esta ley. Hay un artículo que detalla que la violencia mediática es aquella realizada mediante medios de comunicación que, de manera directa o indirecta, promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, permita la producción y difusión de discursos de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres. Este tipo de violencia, se explica, es ejercida por una persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir o difundir dichos contenidos. Cuídese de lo que publica, pero cuídese también de lo que hace y de que no lo vayan a estar grabando. Esa parte... Cuídese de mucho cuidado. Esa parte también es... Perdón. Es muy importante el hecho de que comentas, ¿no? La cuestión que se vivió en el sistema de transporte colectivo Metro, que mucha gente, muchos hombres, entre paréntesis, entre comillas hombres, pues fotografiaron a las mujeres sin su consentimiento y ahí andaban rondando páginas de Facebook, mostrándolas y hablando bajezas de ellas. Se acabó con todo esto. Se acabó, qué bueno que hay una nueva... Bueno, no sé si se vaya a acabar con eso. No se va a acabar, pero que hay una ley que se acaba al menos que no tengan el respaldo de las mujeres. Ya hay una ley que protege a las mujeres y que vigila, o bueno, hay una autoridad, la ley no lo hace, hay una autoridad que debe de vigilar que esto ocurra, pero también es responsabilidad de los medios de comunicación y de la autoridad dar a conocer esta ley y dar a conocer que existe esto, porque la gente no lo sabe. La mayoría de las personas no sabe. Tú le dices a la gente la ley Olimpia, te dicen, no, pues no sé, no tengo ni idea. Sí, ¿no? Está bien. Porque yo te lo he preguntado varias veces.
¿cuántas veces al año lees el diario oficial de la Federación? Pues tristemente. Ni una. No, la verdad. Ni una. Salvo que tengas una necesidad específica. Sí, cuando uno busca algo, ¿no? Sí, pero de otra. O ¿Tú si sí fueras lo lees? abogado. No, tampoco lo leo tan seguido. Afortunadamente tengo un amigo abogado que publica las cosas que se publican en el diario oficial, cuando menos las disposiciones más importantes que afectan como más en un a la grupo, población. una cosa así. Es una página que publica, que lo da, te suscribes y todos los días te está mandando las disposiciones legales que surgen a nivel federal y a nivel estatal. Y eso está muy bien. Pero, ¿cuesta esa suscripción? No cuesta nada. Yo tenía, porque hace mucho que no lo veo, la verdad es que hace mucho que no lo veo. Tenía un amigo que después resultó ser delegado de la Benito Juárez, acabó siendo delegado de la Benito Juárez. Éramos compañeros de casillero, teníamos los casilleros muy cerca, en otro lugar en donde yo hacía ejercicio hace muchos años. Y él me decía que él no leía ningún periódico, él lo único que leía era el diario oficial de la Federación, porque ahí estaba lo verdaderamente importante en este país. Sí. Y es cierto, mi querido Luis, ahí está, o sea, ahí está lo verdaderamente importante, ¿no? Sí. En esa postura, en esa publicación, no en esa postura. Yo quisiera terminar diciendo lo siguiente, lo que significa la violación a la intimidad sexual. Correcto. Porque ese es otro artículo que también se establece en el capítulo 2. O sea, esta ley establece un capítulo 2 sobre violación a la intimidad sexual, donde se apunta que este delito se comete cuando se divulga, comparte, distribuye o publica imágenes, videos o audios con contenido íntimo sexual de una persona mayor de edad sin su consentimiento, sin su aprobación o su autorización. Este delito, atención, también ocurre cuando se videograba, audiograba o fotografía, imprime o elabora imágenes, audios y videos con contenido íntimo sexual de una persona también sin su consentimiento. Correcto. Cuidado, yo te puedo tomar una foto aquí, pero no la puedo publicar, a menos de que estemos de acuerdo. Que te diga, a ver, Luis, vamos a tomarnos una foto y la voy a subir a las redes. Ahora, bueno, no tengo que estarte pidiendo permiso de todo para eso, sobre todo cuando se trata de algo íntimo. Sí. Cuidado, y sobre todo con las mujeres. Cuidado con eso, ¿eh? Y luego dice, y se castiga con una pena de entre 3 a 6 años de prisión, así como una multa de 500 a 1000 unidades de medida y actualización, las famosas UMAS. Este documento entró en vigor el 2 de junio, porque al día siguiente de su publicación en el diario oficial, que es a partir del 2 de junio de 2021. Ahí está, ¿no? Okay. Y esto es federal, es una ley federal, así que todos los estados están en un proceso de 180 días para hacer adecuaciones a su legislación y a todos sus procesos. Ahí está el tema, a mí me parece que es muy importante. Sí, valiosísimo. Y que nos empieza a acotar, ¿no? En el tema de la vida privada, de la vida pública, de la protección de las personas. Así es. Pues bueno, mira, a mí me llama la atención en el sentido de que bueno que ya se cuente con esta ley que ya entró en vigor. Hay muchas cosas que también me gustaría que se desarrollaran, por ejemplo, la protección de las personas que fallecen, que los periodistas agarran o las personas en la calle agarran y te toman fotos, o sea, a los cadáveres. También hay como ley que los proteja. Y ojalá que pronto haya una propuesta para una ley. Recordemos el año pasado el lamentable suceso de Vallejo, de la colonia Vallejo, donde un tipo pues destazó a su pareja, ¿no? Y se filtraron fotografías en los medios. Esto levantó ámpula a nivel social, a nivel autoridad, a nivel general. Y ojalá, William, que también se elabore una ley que no permita esto y que se cuide los derechos de una persona que ya lamentablemente perdió la vida y que no puede en muchas ocasiones defenderse. Creo que también es parte importante de este tipo de leyes que le faltan a la sociedad. No sé si tú opinas lo mismo. Sí, bueno, la privacidad y el cuidado de las personas es algo que debe de estar presente todo el tiempo. Por eso te lo dije hace rato. La dignidad, cuando entendamos esta cuestión de lo que significa la dignidad, lo que representa, cómo se tiene que defender, cómo se tiene que vigilar, cómo se tiene que mantener, cómo se conserva entre uno y otro ser humano y cómo los estados deben de garantizar la defensa de la dignidad de la persona, eso es muy importante, pero otra vez, Luis, necesitamos abrir el diálogo para entender a qué nos referimos cuando decimos dignidad. ¿Me entiendes? O sea, no es una cosa cualquiera,
Pues así es, William, pues llegamos ya al término pues de ya vámonos, órale. Este debate y controversia. Valeria Malibrán estuvo en los controles de ADR. A nombre de mi amigo William Yarmes. Luis Veloz, gracias a usted que estuvo con nosotros esta tarde-noche. Nosotros le agradecemos a ustedes, audiencia, y los esperamos próximo viernes a las 18:30 horas aquí en su mesa de debate y controversia. Buen fin de semana. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?